sociedad respiratoria. Lo que nos propone es evaluar ante un paciente con signos, síntomas e historia clínica de probable hipertensión pulmonar, realizar primero un ecocardiograma que nos va a dar signos indirectos de hipertensión pulmonar, y una vez que el ecocardiograma nos haya orientado si estamos o no ante la probabilidad de esta patología, continuar con estudios de imágenes un poco más avanzados. Lo que primero propone es la centellografía, ventilación, perfusión. Si el centellograma nos da una alta probabilidad de estar frente a esta enfermedad, continuar con estudios de imágenes más avanzados como la angiotac pulmonar, la resonancia o la angiografía pulmonar. En cambio, si el centellograma nos habla de una probabilidad baja, nos sugiere evaluar otras causas probables de hipertensión pulmonar. Lo mismo para el algoritmo propuesto por el American College, pero la única diferencia es que antes de realizar el ecocardiograma nos sugieren evaluar la radiografía de tórax y el electrocardiograma. Después sí continuar con el algoritmo, con el ecocardiograma y las imágenes más avanzadas. Bueno, en cuanto al tratamiento en la actualidad, que es el tema por el cual me convocaron, sabemos que la endarterectomía pulmonar es el único tratamiento de elección de no existir una contraindicación formal con posibilidad curativa para esta enfermedad. Bueno, una vez que realizamos el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, también hay algoritmos para decidir si indicaríamos o no la endarterectomía pulmonar. Lo que propone la guía europea es evaluar al paciente, como ya vienen diciendo, con un equipo multidisciplinar que incluya el cardiólogo clínico, el cardiólogo intervencionista y el cirujano. Si el paciente tiene posibilidad de indicación quirúrgica, por la localización de los trombos y por no tener una contraindicación formal, la primera indicación va a ser la embolectomía pulmonar. En cambio, si tiene alguna contraindicación o vemos que el riesgo-beneficio no es favorable para esto, debemos pensar en otras alternativas terapéuticas como por ejemplo el tratamiento médico o la angioplastia pulmonar con balón. El otro caso de indicación de tratamiento médico o de angioplastia pulmonar con balón serían aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar persistente o recurrente posteriores a la endarterectomía pulmonar. Bueno, las indicaciones formales de endarterectomía pulmonar son que el paciente se encuentre en una clase funcional 3-4, que tenga una resistencia vascular pulmonar mayor a 300 dinas, que el acceso quirúrgico a los trombos sea en la arteria pulmonar principal, lobular o subsegmentaria y que no tenga comorbilidades limitantes, como por ejemplo disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, enfermedad pulmonar avanzada como puede ser la obstructiva crónica o la fibrosis pulmonar y tumores malignos de mal pronóstico. Estos serían comorbilidades que nos impedirían o nos contraindicarían la endarterectomía. Bueno, este es un algoritmo diagnóstico que está sacado del Journal del American College, donde propone como las dos principales alternativas terapéuticas la endarterectomía pulmonar y la angioplastia con balón. Bueno, los resultados informados post-endarterectomía pulmonar demuestran una mortalidad de alrededor del 4 al 10%, sí demostró una mejoría significativa en todo lo que es capacidad de ejercicio, parámetros clínicos y parámetros hemodinámicos. Las complicaciones van a ser similares a cualquier otra intervención cardiotorácica, como arritmias, efusiones pleurales y pericárdicas, atelectasias, infecciones y edema pulmonar por reperfusión, que está informado en alrededor del 9,6% de los casos post-endarterectomía. Hay reportes limitados a largo plazo en los pacientes que recibieron endarterectomía pulmonar. Dentro de la búsqueda bibliográfica encontré datos de la Universidad de San Diego que, bueno, los expertos sabrán más, pero me parece que fue uno de los centros que más experiencia publicada tenía en este tema y informan una supervivencia a los 5 años del 82%, a los 10 años del 75% y una mortalidad intrahospitalaria del 2,2%. Las variables consideradas de mal pronóstico en estos pacientes van a ser la topografía y la extensión de los trombos, ya sea que se encuentren muy distales o que tengan una gran extensión, las comorbilidades asociadas, que son las que había nombrado previamente, y que tengan una resistencia vascular pulmonar previa a la endarterectomía mayor a 1.200 dinas. Bueno, en cuanto al tratamiento médico,
hasta el momento no hay ningún fármaco que haya demostrado mejorar la sobrevida. Sí hay muchos que están actualmente en estudio y hay estudios realizados con escaso número de pacientes. Pero bueno, hay algunos fármacos que están aprobados que ahora los vamos a ver. Las indicaciones serían la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que no tiene posibilidad quirúrgica, es decir, tiene criterio de inoperabilidad, ya sea por la localización de los trombos o por las comorbilidades asociadas. Y para el tratamiento de la hipertensión pulmonar residual o persistente luego de la endarterectomía pulmonar y que el paciente persista sintomático. Otro punto que debemos tener en cuenta es que la anticoagulación, al margen de que agreguemos otro tratamiento para disminuir la hipertensión pulmonar, va a estar indicada de por vida en estos pacientes. Debemos tratar de mantener un RIN entre 2 y 3, esto es para disminuir las recurrencias y las nuevas trombosis in situ. Uno de los fármacos estudiados es el Bosentan, que se estudió en el estudio BENEFIT, evaluó los efectos en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica no operables. Bueno, como vemos, el N es chico, de 157 pacientes, 77 para Bosentan y 80 para el grupo placebo. El seguimiento se realizó a 16 semanas y lo que demostró fue una mejoría en las variables hemodinámicas, pero no demostró mejoría en las clases funcional y en los parámetros clínicos o en el test de la marcha de 6 minutos, que es uno de los test que más se utiliza para evaluar el efecto de los fármacos actualmente estudiados en esta patología. Bueno, en esta gráfica se pueden ver los números publicados, el cambio que se produjo en la línea basal en cuanto a la resistencia vascular pulmonar para el grupo Bosentan y para el grupo placebo. Otro de los parámetros evaluados, bueno, como les nombraba antes, el test de la marcha de 6 minutos para el grupo Bosentan y para el grupo placebo. También evaluaron la disminución del NT-proBNP, que fue favorable para el grupo Bosentan. Bueno, otro fármaco del cual se está hablando mucho en esta patología es el Riociguat, que por lo que dicen todas las guías es el único tratamiento aprobado en la actualidad para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica inoperable y o persistente o recurrente post-endarterectomía. Fue evaluado en los estudios CHEST-1 y CHEST-2 para pacientes no operables o con hipertensión pulmonar residual. Este sí demostró mejoría en la capacidad funcional, en la capacidad de ejercicio, en los niveles de proBNP y en las variables hemodinámicas. De todas maneras, también fue un estudio con poco N, fueron 247 pacientes, fue también un estudio randomizado, aleatorizado, placebo-control. El CHEST-1 fue un estudio a corto plazo que después se prolongó a 1 año en el CHEST-2 y demostró mejoría en todas las variables nombradas. Bueno, en este gráfico se puede ver el resultado en el CHEST-1 que fue a 16 semanas y a largo plazo en el CHEST-2 que fue al año. Y como ya en los resultados del CHEST-1 se separan las curvas a las 16 semanas exactamente, después bueno, decidieron estudiarlo a largo plazo, pero la mejoría fue estadísticamente significativa a favor del fármaco. Bueno, tenemos también otras drogas como el sildenafil, que en casos de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, estamos hablando porque sabemos que para otros grupos de hipertensión pulmonar sí está aprobado. En el caso de este grupo de hipertensión pulmonar fue evaluado en escasos ensayos clínicos, demostró mejoría en las variables hemodinámicas, la disnea, la prueba de la marcha y los niveles de proBNP con el uso a 12 meses solamente. Y el epoprostenol, que fue evaluado para tratamiento intravenoso en pacientes inoperables y también actualmente se utiliza como puente hacia el trasplante, ¿sí? Que sería la última opción de tratamiento. Se utiliza para disminuir en lo mayor posible la presión pulmonar antes de realizar la intervención quirúrgica. Otro fármaco evaluado fue el hilopros inhalado, que se estudió en el estudio ER, que demostró mejoría clínica y en la capacidad funcional, pero necesita ser evaluado en mayor plazo y con mayor cantidad de pacientes. Bueno, otro de los tratamientos planteados para esta patología es la angioplastia pulmonar percutánea, que las guías europeas la recomiendan para pacientes
con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica no operable o con un riesgo-beneficio elevado para la endarterectomía pulmonar. Las complicaciones perioperatorias pueden ser la muerte periprocedimiento, informada en un 0 a 10%, el edema pulmonar por revascularización, que es alta la tasa, 53 a 60%, y algunos raros episodios de ruptura o perforación de pequeños vasos. Bueno, esto lo recomiendan tanto la guía europea como la AJA. Bueno, en este gráfico podemos ver la mejoría en todas las variables estudiadas en los pacientes a los cuales se le realizó angioplastia con balón para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Y el trasplante pulmonar, que es la última alternativa terapéutica y se plantea cuando ya las demás alternativas están agotadas o han fracasado. Bueno, para resumir un poco, las recomendaciones de las guías europeas son que en todo paciente que se presente con signos o síntomas de hipertensión pulmonar y que tengan el antecedente de tromboembolismo pulmonar, debemos evaluarlo o sospechar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Tener en cuenta que el riociguat es el único fármaco aprobado y que está indicado para el tratamiento de esta patología en pacientes con criterios de inoperabilidad o con hipertensión pulmonar persistente o recurrente. Que otra de las recomendaciones es que la endarterectomía pulmonar está indicada y es el único tratamiento con posibilidad curativa, y contemplar la angioplastia pulmonar con balón para pacientes con hipertensión pulmonar no operable o con un riesgo-beneficio desfavorable. Y como última recomendación, el screening para hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en pacientes que tienen el antecedente de tromboembolismo pulmonar y que no presentan síntomas, no está indicado. Bueno, como conclusiones, la angiografía pulmonar debe realizarse siempre ante la sospecha de esta patología para confirmar el diagnóstico. La embolectomía pulmonar, una vez más, es el único tratamiento con posibilidad curativa. La anticoagulación a largo plazo está indicada para todos los pacientes con esta patología y el riociguat está indicado para pacientes sintomáticos con esta enfermedad que no son plausibles de cirugía o con recidiva posoperatoria. Bueno, esta es la bibliografía utilizada y nada más. Felicitaciones, Luciana, la verdad, muy bueno todo lo que decís. Muy bien abarcado todas las opciones hasta el trasplante. Bueno, gracias. Si bien es bajo el tromboembolismo pulmonar crónico, que es más o menos el 4%, hay series que hablan hasta de un 10% porque todo depende con qué métodos lo vas a evaluar. Pero lo que sí es claro es que todo el arsenal de los 5 grupos de hipertensión pulmonar, lo único que ha demostrado bajar la mortalidad en el TEP crónico es la cirugía. Entonces no es menor que de todo el arsenal, el mundo de los TEP, de los hipertensión pulmonares crónica, haya solamente un procedimiento que es la endarterectomía pulmonar porque baja la mortalidad. ¿Cómo hacemos en la práctica? Todo TEP que lo anticoagulas 3 meses, lo tenés que seguir con un Doppler a los 3 meses. Si este paciente tiene 35 o 40 de sistólica en la pulmonar, le tenés que hacer un centellograma. Si el centellograma es positivo, lo tenés que derivar a un centro que haga TEP crónico. O sea, entonces, para la casa, todo TEP, por más que esté anticoagulado, a los 3 meses le hacemos un Doppler, 35, 40 en la pulmonar, centellograma. Centellograma positivo, tiene que estar derivado a un centro que haga TEP crónico. Esa sería la forma de arrancar. ¿Qué TEP hacen TEP crónico? Los que tienen 4 condiciones. Los TEP que son grandes, los TEP que son idiopáticos, los TEP que son recurrentes y los TEP que llegaron tarde. Es decir, el TEP que vos lo anticoagulaste, pero hace 20, 25 días que está con disnea y ese paciente no le vas a sacar los trombos adheridos dentro del pulmón con la anticoagulación. Por eso son los 4 grupos. Acuérdense de GRITS, grandes, idiopáticos, recurrentes y los que llegan tarde. Bueno, sí, la verdad que es cierto que es el único método que obviamente es curativo, pero también hay una realidad que estamos hablando de centros como San Diego, que tiene una mortalidad que habías presentado del peri 2%
digamos, relativamente baja. Y en nuestro país, la verdad que como hablamos un poco en la charla, en la primera, ¿cuántos centros tienen disponibilidad de hacer este tipo de cirugía, teniendo en cuenta que la recuperación necesita ECMO o algún método de asistencia? ¿Y cuál es la mortalidad que manejamos en nuestro país? Porque la experiencia, en esto justo creo que la experiencia es lo que más marca la diferencia. Si nos queremos ayudar como país, lo que tenemos que hacer es detectar precozmente el que ya tiene indicación quirúrgica. Porque ¿qué nos pasa a nosotros? A nosotros nos llegan dos tipos de pacientes. Los que tienen TEP, que hace meses y años que están con disnea, y ese paciente con hipoxemia y con disnea clase 3-4 le va a ir mal. Pues no es lo mismo, y ese no tiene 2% de mortalidad, sino que tiene 7-8. Pero en cambio, el TEP, que por sistólica en la pulmonar de 40, entró en un protocolo de centellograma positivo, ese le va muy bien le va. Porque no estás dormido, porque si no, la derivación sería cuando ya no sabes qué hacer. Y lo que hay que hacer es precozmente, y el dato que tiene que quedar es que detectar precozmente con un centellograma, que estaba como olvidado como método para el diagnóstico de TEP, pero en este caso es justamente lo que te ordena. Sí. Si el centellograma es negativo, entonces la hipertensión pulmonar es de otra causa y ahí no es el paciente para hacer una cirugía. Sí, excelente la presentación. Quiero felicitar al resto que también presentaron, la verdad que estuvieron muy bien. Yo creo que coincidentemente con el TEP agudo, el crónico, están subtratados, están subdiagnosticados, como remarcaban recién. Resaltar lo mismo que decías vos de la cirugía, pocos centros. Y entonces, uno cuando habla con los hemodinamistas, en el centro nuestro hay uno que está empezando a meterse en el tema, viajó a Francia y está haciendo algo de experiencia en esto. Son bastante entusiastas, ¿no? La evidencia todavía no nos muestra que sea la solución, pero ¿qué experiencia tenés vos y qué expectativas hay para futuro? Nosotros tenemos mucho TEP operado crónico. Lo que pasa es que la hemodinamia ahí no tiene todavía un lugar, porque el concepto es tromboendarterectomía. Tenés que denudar el endotelio, que es diferente al concepto de tromboaspiración o trombectomía. Acá hay que denudar el endotelio y ahí sí tenés que tener un ECMO, porque una de las complicaciones más temibles